Durante más de 20 años, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más perturbadores, más aterradores y mayormente secretos de la historia. Un proyecto que involucró control mental, hipnosis y manipulación psicológica. Lo peor de todo es que esto se hizo en personas reales y la mayoría de las veces sin consentimiento. Estas personas que utilizaban eran normalmente personas de bajo perfil, ¿no? Personas que no tuvieran familia o personas que no podían reclamar en caso de que descubrieran la verdadera intención. Este proyecto se llama MK Ultra. Todo inicia en los años 50, en plena Guerra Fría. En este año, la CIA tenía un gran temor con la Unión Soviética o a la Unión Soviética. Temía que se dominara el arte de manipular las mentes y por esta razón creó un programa secreto llamado MK Ultra. Pues no solamente era un programa de investigación, era más bien un laboratorio clandestino en donde había torturas psicológicas, donde había sustancias, donde había experimentos brutales y en la mayoría de las personas muchas veces sin su consentimiento eran convertidas pues literal en conejillo de indias. Uno de los principales ingredientes era el LSD. Esta es una droga alucinógena que muchos creen que igual y un ratito y para la fiesta, ¿no? Pero en MK Ultra lo utilizaban para romper la mente, o sea, para desintegrar toda una personalidad y así reprogramar su comportamiento. Para que te hagas una idea, en estos laboratorios se utilizaban diferentes tipos de tortura. Uno de ellos era el electroshock forzado. Este era uno de los métodos más brutales y más aterradores que se utilizaron. Consiste en aplicar descargas eléctricas directamente al cerebro de la persona, obviamente sin su consentimiento y realmente pues sin ningún propósito terapéutico. La intención era romper su voluntad, borrar recuerdos o reprogramar sus mentes. En MK Ultra esta tortura, la utilizaban para desorientar, para crear un estado de confusión mental extremo y esto provocaba, o este método generaba una pérdida de memoria, una confusión crónica y lo peor es que causaba daños cerebrales permanentes en muchísimas de las personas. De hecho, no sé si han visto, pero hay un capítulo de la serie de Black Mirror que se llama White Bear, me parece. Creo que es de la temporada número 2. Y aquí podemos ver este tipo de tortura psicológica. Podemos ver el uso de estas técnicas extremas para manipular la mente. Aquí en este capítulo la persona se encuentra atrapada como en un ciclo constante de castigo y de confusión. Cada día, esta persona se despierta sin memoria de lo que hizo mientras es sometida a un castigo público. De verdad, o sea, parece casi un ritual así bien tétrico. El efecto tortura psicológica repetitiva y el borrado de la memoria son elementos centrales que pues sí nos recuerdan al terror de MK Ultra, ¿no? Al terror mental de MK Ultra. No sé si se haya inspirado, pero sí nos puede dar un poquito de referencia y de entendimiento sobre de lo que se trata este tipo de tortura. Después tenemos lo que es la privación sensorial. Aquí los científicos descubrieron que tan solo con 48 horas de privación sensorial se podían producir efectos psicológicos bastante graves. Se producía una ansiedad descontrolada, se producía pánico y en algunos de los casos existía una ruptura total de la identidad de la persona. Lo más aterrador, lo más perturbador de esta técnica es que la mente necesita estímulos para poder mantenerse cuerda. Sin ellos, la mente empieza a crear su propio mundo y este mundo puede ser un infierno personal. Entonces aquí las personas llegan
a perder la noción del tiempo, a no distinguir si están soñando o si están despiertas, y muchas veces llegan a tal grado de sufrir un estrés mental insoportable. MK Ultra combinaba esta técnica con sustancias y con electroshock, y así poder aumentar más la confusión y lograr su objetivo de romper esta resistencia mental. Después tenemos lo que es la hipnosis profunda, o sea, el control total de la mente. Aquí esta fue una de las técnicas más inquietantes que se utilizaron. No solo se trató de un truco de entretenimiento, sino que se utilizó como una herramienta para borrar recuerdos y a su vez para implantar órdenes y poder manipular así la conducta de las personas. Lo hacían o manipulaban la conducta sin que la persona se diera cuenta. O sea, imagínense que alguien te haga creer cosas que no pasaron, o que tengas que actuar sin cuestionar, o simplemente olvides partes de tu vida. Todo esto se probó con sujetos humanos con la esperanza de crear agentes secretos que pudieran obedecer sin resistirse. Es prácticamente así como una marioneta humana, ¿no? La hipnosis como tal pues no era un sector suave, pero tampoco era voluntario, o sea, era algo bastante intenso y muchas veces se acompañaba de sustancias, de técnicas de tortura, y así poder bajar estas defensas mentales al máximo para que la persona pudiera entrar en un estado de sugestión absoluta. Hay una película con la que podemos ejemplificar perfectamente esto. No sé si sea, les repito otra vez, inspiración, pero la película va un poquito relacionado con esto. Se trata de Scooby-Doo en el 2002, ¿no? Es cuando los personajes llegan a esta isla y descubren que los dueños de esta isla están utilizando como una especie de control mental para manipular a sus visitantes. En particular hay una escena donde hay algunos chicos que son sometidos como a un ritual, y este es un proceso que les borra la memoria. Los vuelve marionetas sin voluntad propia. Así de simple. Esto parece ser un programa donde les alteran el cerebro. Esta idea o esta escena es parte de un reflejo bastante claro de las técnicas reales que se utilizaban para una hipnosis profunda y un lavado de cerebro. En la película vemos, por ejemplo, que los personajes son atrapados y se exponen a un proceso donde ellos pierden la conciencia, donde desconocen quiénes son, donde sus recuerdos se desvanecen y actúan como agentes controlados por los villanos. Donde hay un culto de lavacerebros, siempre hay un ambicioso líder manejando todo. Pues para realizar sus planes macabros, ¿no? Esto se parece muchísimo a los objetivos reales de MK Ultra, ¿no? Crear personas con la mente en blanco para que puedan ser programadas y puedan hacer cosas o hagan cosas sin cuestionar. Ahora, hablando de aquellas sustancias químicas, en MK Ultra utilizaban algunas sustancias experimentales para manipular y destruir la mente. La CIA estaba completamente desesperada por descubrir fórmulas para poder controlar a alguien, y entonces experimentó con un gran número de sustancias, muchas de ellas desconocidas o altamente tóxicas. La más conocida y la más perturbadora y la más terrorífica era la LSD, ácido lisérgico dietilamida. Esta era prácticamente la sustancia estrella del MK Ultra. Esta era una sustancia psicodélica que alteraba radicalmente la percepción de las emociones y el sentido del tiempo. Aquí se utilizaba para poder romper la mente, como les he dicho, y generaba estados psicóticos, y con esto ellos podían reprogramar la mente. Sin embargo, el efecto muchas veces era impredecible porque había muchos sujetos que entraron en psicosis y algunos de ellos para siempre. Otra sustancia era la psilocibina. Esta era una sustancia alucinógena que se presentaba o está en algunos hongos similares al LSD, pero tiene efectos muchísimo más suaves y también se probó con la intención de alterar la mente.
Otra de las sustancias que utilizaban era la mescalina. Este era un alcaloide psicodélico que se extraía del cactus y esta produce alucinaciones y alteraciones sensoriales. Otra sustancia que se utilizaba también era la escopolamina. Esta se conoce como la droga del olvido y puede inducir a las personas a hacer cosas sin resistirse. También utilizaban barbitúricos y tranquilizantes que prácticamente se utilizaban para sedar a las víctimas y así poder hacerlas manejables durante los experimentos. Otra cosa que utilizaban también era el suero de la verdad. Este era un pentotal sódico. Este se utilizaba para intentar forzar confesiones o implantar sugestiones bajo un estado de semiconciencia. MK Ultra lo que hacía era combinar estas sustancias con torturas psicológicas, con torturas físicas y así poder multiplicar el daño. Las dosis eran a menudo letales o altamente peligrosas y las víctimas obviamente sufrían efectos secundarios como psicosis crónica, pérdida de memoria permanente, daño cerebral irreversible, depresión severa o tendencias suicidas. Después de esto, obviamente, muchas personas pues nunca volvieron a ser las mismas y en algunos casos ni siquiera sobreviven. Tenemos un documental que se llama Wormwood. Este es un documental que muestra testimonios como el de Frank Olson y de otros que fueron drogados sin saberlos. Otra referencia que podemos encontrar es la de Stranger Things, que ahorita vamos a entrar más a detalle, pero aquí podemos ver el uso de sustancias, el uso de torturas para alterar la mente, especialmente en aquellos personajes como Eleven y todos estos niños que están ahí. Sufrieron mucho con experimentos con sustancias para poder potenciar sus habilidades. Una de las partes más horribles es que a la CIA no tenía ni tantito sentido de ética. No les preocupaba en absoluto la salud de las víctimas. La CIA hacía esto con pacientes psiquiátricos, con presos, con soldados, con ciudadanos y con personas de bajo perfil, ¿no? La mayoría era sin su consentimiento. Ahora, retomando lo de que habíamos visto de la serie de Stranger Things, esta, aunque es una serie de ficción, la verdad es que se inspira en este tipo de experimentos. Niños capturados, niños sometidos a torturas psicológicas, con la intención de explotar estas habilidades paranormales. También tenemos una película que se llama El candidato manchuriano. La original es de 1962, pero tiene un remake en el 2004. Aquí nos muestra cómo el control mental puede convertir a una persona en un asesino programado. Y esto es pues una idea directamente vinculada con el MK Ultra. Tenemos también testimonios reales. Uno de los casos más impactantes y de los más famosos es el de Frank Olson. Él es un científico, o fue un científico del ejército que trabajaba para la CIA en 1553 y sin saberlo le administraron LSD. Al poco tiempo, él sufrió una crisis psicológica brutal. Terminó cayendo por una ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente fue suicidio, pero investigaciones posteriores sugieren que pudo haber sido asesinado. Se dice que este suicidio fue encubierto por la CIA para acicallarlo. Esto es un caso que se documenta en una serie de Netflix que se llama Wormwood. Mezcla testimonios familiares y documentos desclasificados. Véanla, está muy buena. Además de Frank Olson, miles de personas nunca supieron que formaban partes de experimentos ni que recibían sustancias alucinógenas o que eran sometidas a torturas psicológicas. Muchos quedaron con secuelas mentales, con secuelas permanentes y con una ansiedad extrema con psicosis y obviamente con una pérdida de identidad. También tenemos documentos desclasificados, y aunque la CIA destruyó la mayoría de estos documentos en 1973, en 1977 el Comité Church del Senado de Estados Unidos hizo una investigación ya oficial y aquí reveló detalles
más aterradores, más perturbadores sobre el MKUltra. Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial de la CIA y el informe del Comité Church está disponible para lectura pública y muestra cómo se usaron más de 150 sustancias químicas en los experimentos, además de todas las técnicas de tortura que ya se mencionaron antes. ¿Qué tan lejos llegó MKUltra? Bueno, pues hay rumores y hay sospechas sin confirmación oficial, cabe mencionar, que algunas técnicas se utilizaron para manipular a líderes políticos o influir en elecciones o suprimir movimientos sociales. Si alguna vez has visto esta serie de Homeland, verás que la manipulación mental y las conspiraciones de inteligencia son temas recurrentes que nacen de esta realidad. Incluso el concepto de programación de esclavos mentales ha inspirado muchísimos libros, muchísimas películas de terror psicológico donde se explora el miedo a perder el control de la propia mente. Ya para terminar tenemos algunos datos perturbadores, algunos datos aterradores, ¿no? Entre ellos tenemos que varios de los sujetos de prueba sufrieron amnesia completa, amnesia total, sobre todas sus experiencias o sus malas experiencias. Se usaron sustancias en dosis tan altas que muchas personas murieron o quedaron psicóticas. MKUltra operó durante 2 décadas y casi siempre sin supervisión. Los experimentos se hicieron sin consentimiento legal ni moral. Después de esto, la CIA intentó borrar todo rastro para ocultar la verdad. Ahora, cuando veas una serie o una película sobre control mental, recuerda que muchas historias nacieron de un programa real. Uno que quiso controlar la mente sin importar las consecuencias. Un proyecto donde el horror y la ética chocaron y las víctimas siempre fueron el ser humano común, el ser humano normal, el ser humano corriente. MKUltra no solo es una historia de espionaje o un capítulo oscuro de la Guerra Fría. Esta es una advertencia tan aterradora sobre hasta dónde puede llegar el poder cuando se mezcla con la obsesión para poder controlar la mente humana a través de sustancias que alteraban la realidad. La CIA intentó convertir a personas comunes en máquinas obedientes, pero lo que lograron pues fue un rastro de víctimas marcadas para siempre. Y esto nos dice que aún hay secretos que aún nos hacen cuestionar qué tanto sabe realmente el gobierno sobre el control mental. Oficialmente el proyecto MKUltra terminó hace décadas, pero las sombras aún siguen presentes en la cultura popular y en las teorías conspirativas. Gracias por acompañarme en este capítulo aterrador y a su vez fascinante por la historia que tiene. Hazme saber en los comentarios qué piensas sobre el MKUltra o algún otro tema de tu interés. Yo soy Mitzi y recuerda que a veces la realidad es más cruel que la ficción.